Dice así la palabra del Señor en Mateo 13, versículos del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, les invito a que podamos orar. Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nuestro mediador, nos acercamos a ti. Sabemos que nos acercamos porque el Espíritu Santo nos infunde fuerza para venir delante de tu presencia. Señor, y venimos con humildad y con el deseo de que hoy tu palabra, Señor, como lo hace cada vez que la abrimos, Señor, y queremos escudriñar de ti con humildad, con temor, con reverencia, Señor, sabemos que podemos recibir, Señor, de ella las mejores cosas, Señor. Dios, que en este día tú puedas glorificarte, Señor, y que nosotros podamos reflexionar solo en Cristo, Señor. Que Él pueda seguir siendo para nosotros, que le conocemos, pueda seguir siendo el único deseo de nuestro corazón, Señor. El que pueda incentivar nuestros afectos más profundos. Señor, permítenos tomar de este pasaje, Señor, lo mejor para poder aplicarlo en cada una de nuestras vidas. Señor, bendigo a la iglesia y que en esta mañana en la cual tú has tenido a bien reunirnos, Señor, y abrazarnos, podamos crecer en tu gracia, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo estoy en casa y soy bastante despreocupado en mi casa y siento algún ruido extraño o algún movimiento poco común, suelo moverme a revisar y ver qué es lo que pasa. Creo que es una reacción normal en cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Sí? Estamos en Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58. Yo voy a estar repitiendo el texto, les pido que me pongan atención. Entonces, cuando estamos predicando, cuando estamos hablando de esta verdad, del solo Cristo, venía a mi cabeza y pensaba de qué manera puedo ilustrar de buena manera lo que quiero compartir con la iglesia el día de hoy. Pensaba en esta típica reacción que todos tenemos cuando nos encontramos en casa y somos sorprendidos por algún ruido, somos sorprendidos por alguna cosa. Yo decía que soy bastante despreocupado, a mí no me preocupan mucho los ruidos de la casa. De repente suena algo, anda alguien y yo, no, para mí algo normal. Y el otro día en la noche, hace 3 días atrás más o menos, estábamos en la casa y sentíamos un ruido sobre el techo, como que alguien caminaba en el techo. Y claro, para mí yo dije, no, me da lo mismo, sí, yo soy bien así. Pero mi esposa no. A diferencia de mí, mi esposa es un poco más, vamos a decir que se preocupa un poquito más. Entonces, yo escuchaba el ruido y ella me llama. Pancho, ¿no vaya a ir a revisar? Yo salgo, voy a donde ella y revisar qué. Pero no sentí, parece que alguien se saltó la pandereta. Claro, yo puse mi cara típica, así como estoy trabajando, son las 11 de la noche, ya. Hoy pues, salgo, voy, y antes de salir, yo le digo a ella, amor, ¿sabes qué? Ese es solo un gato, siempre mete la misma bulla, no pasa nada. Yo ya conocía el ruido. Igual fui al patio, revisé, le grité para que me escuchara ella. Ahí viene entrando la susodicha del relato. Le dije a mi hermano también, oye ya, y mi hermano le gritó también en su estilo, esa es otra historia. Y no había nada, era el gato.
Me entré a la casa y listo, ya. Y claro, en el caso de mi esposa se vio sorprendida por un ruido. En el caso mío yo ya sé quién es. Y yo ya conocía al intruso. Y era un asiduo visitante de la casa. Son gatos que suben, meten mucha bulla. Mientras yo preparo los sermones o preparo muchas cosas de la iglesia y lo suelo hacer por las noches, siempre siento el mismo ruido mientras mi esposa está durmiendo. Entonces para mí ya es normal, es muy normal. Puede que a ustedes les pase también. Entonces mi respuesta era normal que fuera solo el gato. Es normal, ¿cierto? Nos acostumbramos, me acostumbré al ruido. Ahora, obviamente que si a las 12 de la noche yo siento que alguien abre la puerta, me voy a exaltar. Aunque mi esposa me conoce y sabe que ni siquiera con eso me muevo. Deja que suene la puerta nomás. A ella le preocupa. ¿Cuál es a qué quiero llevarlos con esta ilustración o con este suceso que el Señor permitió providencialmente que esta semana pudiera ocurrir en mi casa? Pasa que nos acostumbramos, pues, hermano. Pasa que nuestra respuesta, así como la mía, suele ser: oye, si solo el gato el que está metiendo bulla. Dejamos de sorprendernos, dejamos de esperar. Muchas cosas pasan a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro espacio común, y no somos sorprendidos por ella. Nos acostumbramos y muchas veces el conocimiento y la experiencia nos proveen de una seguridad enfermiza que nos adormece, como me adormeció a mí. Como ya estoy adormecido frente al vecino que me ataca ahí, el gatito que se sube. Ya me llega lo mismo. A no ser que se ponga a gritar, me levanto y lo echo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos visto diciendo cuando las personas que amamos llegan a la casa? Pero si solo... ¿Cuántos llegan a la casa de un día? El hermano Carlos, por ejemplo. Yo sé que él llega de su casa después de un largo día de trabajo y de repente la hermana Senia puede sentir la puerta. Mira, solo es el Carlos. Suele pasar porque uno se siente así. De repente yo estoy trabajando y si Anne-Marie salió y llega, ¿qué es lo que dice mi corazón? Es la Anne-Marie. O de repente, los que tenemos hijos y van al colegio, llegó, no, son el Yetro, la Dorquita. Depende, la situación en la que nos encontramos, nos acostumbramos. Y suele ser esa nuestra respuesta, nos adormecemos. Solo es mi esposa, solo son mis hijos, solo es mi mamá, solo es un visitante común. Parece ser que las visitas irregulares son las que nos producen, llegó, y preparamos cosas, nos movemos. Por otro lado, nuestra convicción sobre la capacidad que tienen algunas personas de bendecirnos es tan grande que con entusiasmo podemos correr a la puerta y preguntar: ¿qué me trajiste hoy? ¿Le ha pasado? ¿Cuántos fuimos niños? ¿Cuántos somos niños todavía? De repente llega esa persona que uno espera todo el día, la mamá, el papá, una situación especial, y solemos preguntar: ¿y qué me trajiste hoy día? ¿Te han preguntado alguna vez, César, eso? ¿Trajiste algo hoy día? Y te preguntan: ¿y cómo te fue? Suele pasar que eso se nos olvida, po. ¿Qué trajiste? No traje nada. Listo. Pero no nos preocupamos cómo llegó esa persona. No nos preocupamos si tuvo algún problema, no nos preocupamos por conocer realmente a esa persona, sino que estamos tan convencidos que nos puede bendecir, que algo nos trae, que vamos al tiro. Y nos trajiste algo, hiciste algo por nosotros, ¿qué trae hoy día? Sin siquiera interesarnos por cómo esas personas que nos bendicen están, o saber si tal vez ellos también esperan algo de nosotros. De la misma forma, aunque sin darnos cuenta, nuestra relación con Dios por medio de Cristo puede volverse un encuentro con alguien que conoces, pero que no te impacta, o con alguien que te impacta, pero que no conoces. No sé si alcanzan a entender la diferencia. Con alguien que conoces, que llega a ser, pero si es solo Jesús. O con alguien que llegó Jesús, pero ni siquiera nos preocupamos por saber quién es. Son dos situaciones en las cuales nos vemos encontrados. Y solo Cristo hoy día se hace real y presente en nosotros para poder entender qué significa solo Cristo para nuestra vida. Y cómo el texto que hemos leído en Mateo nos habla de esta verdad. Sea cual sea el tiempo que seamos parte de la iglesia, sean miles de páginas de teología que podamos haber leído, tengamos cientos de buenas obras a nuestro favor,
Jesús y solo Jesús debe producir los afectos más profundos en nuestros corazones. Esos afectos van a llegar a transformar nuestra vida. Como iglesia, como hijos de Dios, hoy, ¿qué sentimos respecto de Jesús? Porque Él se hace presente en nuestra vida cada día. ¿Y cómo es nuestra reacción con Él? ¿Como la que yo tuve con el gato? Pero si es solo el gato. O quizás estamos esperando que solamente Él haga algo. Haz algo, Señor. Pero en ese haz algo nos hemos preocupado de conocerle a Él, de saber quién es Él, de apreciar sus perfecciones. Jesucristo es sorprendente. Su mensaje es transformador. Sus obras son maravillosas. Y aún así muchas veces nosotros nos vemos cuestionando la veracidad y efectividad del Evangelio, el cual es tal cual es. Perdone que me enredo un poquito al decirlo, pero el Evangelio es tal cual es Cristo, es solo Cristo, eso es el Evangelio. No merece que le agreguemos nada, ni que le quitemos nada. Entonces quiero invitarles en esta mañana a que podamos tomar de este pasaje y dejemos que este pasaje habla a nuestra vida, nos entrega una enseñanza práctica respecto de nuestra valoración de Cristo en nuestras vidas. No dejemos que el tiempo, la experiencia y el conocimiento que tenemos lo usemos de manera negativa, que sí son cosas positivas. Tenemos que conocer a Dios, yo no estoy diciendo, y voy a la ilustración una vez más, no estoy diciendo que sea malo que yo ya conozca al visitante que se subía al techo. No, pero debo tener una reacción de todas maneras. ¿Dónde está mi seguridad? Entonces, queridos hermanos, que en esta mañana este pasaje que sin duda puede sonar o puede leerse como duro, quisiera que podamos rescatar una valiosa enseñanza que va a disponer nuestras vidas para poder seguir valorando a Dios, porque este es un mensaje para nosotros, este es un mensaje para aquellos que de una u otra forma conocemos al Señor, hemos oído de Cristo, Él viene a nuestra casa, Jesús se siente en casa con nosotros. ¿Cómo le estamos recibiendo? ¿Cómo estamos recibiendo el mensaje de Jesús? Vamos entonces, queridos hermanos, a los versículos que vamos a compartir esta mañana, que están ahí en Mateo 13, versículos del 53 al 58. Y quiero hablarles entonces de esta suficiencia de Cristo y de solo Cristo para nuestra vida. Y lo primero que quisiera que pudiéramos reflexionar juntos es respecto de este Jesús que nos impacta. De este Jesús, que solo Jesús debe impactar nuestra vida. El texto dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que aquellos a los cuales les enseñaba se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Solo Cristo, queridos hermanos, debe impactarnos y debe hacerlo siempre. Siempre debe impactar el Señor nuestra vida. El pasaje tiene una carga muy especial porque estamos hablando de Nazaret. Jesús está llegando a un lugar en donde Él ya es conocido. Está llegando a un lugar en donde la gente sabe quién es aquel que viene. Y Jesús entra en el lugar después de haber estado en otros lugares compartiendo la palabra de Dios, compartiendo esas parábolas con las cuales Él enseñaba respecto del reino de Dios. Y dice el texto que Él vino a su tierra y en su tierra Él enseñaba y enseñaba en la sinagoga. Y su enseñanza producía algo en las personas que lo oían, y era una impresión. La Biblia dice que ellos se maravillaban. Y se preguntaban: ¿de dónde tiene esta enseñanza, esta doctrina? ¿De dónde hace estos milagros? Los ciudadanos de Nazaret se sintieron impactados por el mensaje de Jesús. Más allá de sus señales y milagros, la carta de presentación de Cristo y la característica principal de su ministerio era la enseñanza. Esa era la carta de presentación de Jesús. Jesús enseñaba, Jesús daba a conocer los misterios de Dios. Jesús compartía las verdades y estas verdades impactaban a la gente.
Maravillaban a la gente. No solo sus obras, sino que su enseñanza con autoridad impactaba a las personas. Producía que ellos pudieran abrir los ojos grandes y decir, ¿quién es este? Pero al ser vecinos de este profeta, como el mismo está hablando ahí el Señor Jesús, muchas veces impactan de manera negativa. Lucas 4:22 dice lo siguiente, habla respecto, y es este pasaje que estamos leyendo hoy está en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Está presente este pasaje, en Lucas está en Lucas 4, en el evangelio de Marcos está en el capítulo 6, y en Mateo lo estamos leyendo en el capítulo 13. Ahí es donde está el pasaje de cuando Jesús llega a Nazaret. Pero tomémonos de algunos datos que los distintos evangelistas nos comparten. Por ejemplo, Lucas nos dice que ellos daban buen testimonio de él. Lucas 4:22 dice eso, que ellos daban buen testimonio de Jesús. Sabían que Jesús, vamos a decirlo así, sabían que Jesús era una buena persona. Sabían que Jesús tenía un buen testimonio en medio de ellos. Jesús no se fue como un charlatán de Nazaret y volvió, llegó el charlatán. No, Jesús tenía un buen testimonio. La gente daba buen testimonio de este Jesús. Y así como Jesús era conocido en su tierra, por nosotros también es conocido Jesús. Y a pesar de ese conocimiento, muchas veces nuestro Señor deja de impactar nuestra vida. Y si algo bueno podemos rescatar del encuentro de Jesús con aquellos que ya le conocían, es que ellos se vieron impactados. Es que a ellos no les dejó de impactar su enseñanza. Es que a ellos no les dejó de impactar las maravillas que él hacía. Y por eso se preguntaron, ¿de dónde él hace estas cosas? Entonces, queridos hermanos, aquí no está en juego si Jesús tenía o no tenía un buen testimonio para lograr impactar a aquellos que le conocían. Él lo tenía. El tema era mucho más profundo. Era para ellos considerar si Jesús era suficientemente letrado, si era suficientemente, tenía una casta que lo respaldaba, como para poder hacer esas cosas de las cuales ellos se estaban maravillando. ¿Por qué nos maravilla Jesús, hermanos? ¿Por qué te maravilla Jesús a ti? ¿Por qué nos maravillan sus obras y bendiciones hacia nuestra vida? ¿Por qué nos maravillan esas cosas? ¿Nos siguen maravillando las cosas del Señor? Su enseñanza, su doctrina, sus obras en nuestra vida, milagrosas y comunes y corrientes, siguen produciendo impacto en el Señor. Nosotros no deberíamos hacernos la pregunta que se hicieron estos ciudadanos de Nazaret y decir, ¿de dónde tiene estos milagros y esta enseñanza? Nosotros sabemos de dónde la tiene. ¿Hay seguridad en eso? Sabemos quién es Jesús. Sabemos de dónde viene la enseñanza de Jesús. Por eso quiero tomarme este pasaje y traducirlo un poco a nuestra realidad, porque me parece mucho que es nuestra realidad hoy. Un lugar donde Jesús llega y ya es conocido. Un lugar en donde Jesús se hace presente y ya sabemos quién es Él. Es como el gato que se subiera o como el perro que se sube, porque el perro del vecino, usted, no sé quiénes han venido en la mañana algunas veces, el perro del vecino se sube al techo y mete bulla, y harta bulla. Y yo ya lo conozco y sé, y digo lo mismo que dije con el gato. Es el perro. Me pasa lo mismo. Pero así muchas veces nosotros también en nuestra vida es solo Jesús. Y Él no debe dejar de impactarnos. Él impacta, transforma, maravilla nuestro corazón. Si maravilló a estos incrédulos, ¿cuánto más a nosotros? Nuestro encuentro con Cristo los domingos y diario debe producir esto, porque nosotros ya podemos responder la pregunta de dónde tiene Él estos milagros y esta enseñanza. Podemos responder de manera positiva. Él es Dios. Él es Cristo. Él es suficiente. Jesús no debe dejar de impactarnos. Y solamente Él debe impactarnos. Solamente Jesús debe impactar y maravillar nuestra vida. Otras cosas pueden hacernos perder el foco. Pero Jesús se hace presente para que Él pueda seguir transformando cada uno de nuestros corazones. Y cuando avanzamos en el texto, nos encontramos que hay una descripción de esto que ellos conocían de Dios. Entonces, no podemos decir que estos ciudadanos de Nazaret
eran personas ignorantes respecto de Jesús. Pero el texto nos va a mostrar algo muy importante, queridos hermanos. Versículo 55 en adelante dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice el versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Cristo debe ser digno de nuestro reconocimiento, pero realmente de nuestro reconocimiento. Porque aquí sin duda vemos que estas personas reconocían a Jesús. Fíjese que ellos tenían datos respecto de él. ¿Qué datos tenían de él? Por ejemplo, que él era hijo de un carpintero. Sabían que su madre se llamaba María, conocían a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. También decían conocer a sus hermanas que estaban con ellos. Entonces venía la pregunta y ellos decían: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? No existía una valoración real de quién era Jesús. Sus ojos estaban puestos solamente en lo que ellos querían ver y conocer. Y estaban pensando: ¿será este carpintero? ¿Será este hombre común y corriente realmente el hacedor de aquellas cosas que nosotros hemos visto? ¿De dónde es que él tiene esta enseñanza y esos milagros? Jesús es digno de nuestro reconocimiento, queridos hermanos. Él debe ser digno de nuestro reconocimiento. El versículo 57 dice: y se escandalizaban. ¿Sabe lo que significa escandalizarse? En este texto, cuando el evangelista está retratando, particularmente Mateo el apóstol, está retratando y dejándonos esta historia, dice que se escandalizaban de él. Y esto significa lo siguiente: el reconocimiento y lo que sabían de Jesús lo estaban usando para ponerse tropiezo. Eso significa la palabra escandalizar. Así está siendo usada en este pasaje. Escandalizo en el griego, así se dice. Y escandalizo significa poner tropiezo. Y el texto, la fuerza del texto tiene esto. Nosotros sabemos que Él es el hijo del carpintero, tenemos datos de Jesús. Ahora, ¿cómo estás ocupando tú, hermano, los datos que tienes de Jesús? ¿Para ponerte tropiezo? ¿Para cuestionar? Pero si Él es el hijo del carpintero, pero si Él acá, si Él allá, si yo sé esto, si yo sé esto otro. Ellos usaron mal lo que conocían de Jesús. No quisieron conocer más, porque lo que ya conocían les impedía ir más allá. Tenemos que reconocer a Cristo, hermanos. ¿Qué conocemos hoy de Jesús? Debemos reconocerle por lo que Él es, nuestro Salvador. Jesús es suficiente para nosotros, hermanos, tal cual es. Si hay algo que puedo sacar de una u otra manera, extraer de estas preguntas que se hacen estos ciudadanos de Nazaret, es eso. Para ellos, Jesús no era suficiente tal cual era. Pero para nosotros hoy, ¿Jesús es suficiente tal cual es? ¿O necesitamos agregarle un poquito más? Porque ¿qué pasa si Jesús lo hubiera sorprendido con algo respecto de su propia vida? No, lo que pasa es que realmente Él era hijo de un rey. Entonces ahí sí vamos a escucharlo. El mundo se relaciona así con Jesús. Parece ser que Él no es suficiente para el mundo. Cuestionamos. Hoy lo vemos en la televisión. No, pero si realmente Jesús tuvo una esposa, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto otro. Buscamos datos para escandalizarnos y ponernos tropiezo. El mundo así lo hace, pero nosotros hoy tenemos datos certeros de Cristo. Su palabra que nos dice quién es Él, realmente quién es Él. No debemos por qué escandalizarnos, sino reconocerlo, porque a eso nos guía también nuestro Señor cuando dice: no hay profeta sin honra. Dice el texto: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque le conocían. Y esta es casa, somos casa de Dios, somos templo de Dios, el reunirnos.
Por eso que este texto hacía mucho ruido en mi corazón estas últimas semanas. Porque pensaba, este profeta, el Dios Todopoderoso, la palabra encarnada, ¿tiene honra hoy en su casa? ¿Tiene honra hoy en su casa? ¿Usted es casa de Dios? ¿Tiene reconocimiento Dios hoy en su vida? ¿Reconocemos a este Jesús, al hijo del carpintero? ¿Reconocemos al cual su madre era María, pero que sabemos nosotros que es mucho más que eso? Conocer a Jesús estimula nuestras vidas a confiar en Él. Conocer a Jesús estimula nuestras vidas a confiar en Él. Conocemos a Jesús, pero no buscamos tener una verdadera experiencia transformadora con Él. Eso fue lo que les pasaba a estos hombres de Nazaret. Tenían datos de Jesús, pero no se atrevían a tener una experiencia transformadora con Él. Tenían un buen testimonio de Jesús. Perfectamente Jesús podía ser un profeta. Podía ser un enviado por Dios, pero como no conocían bien las Escrituras, no se daban cuenta que Él era el mismo Mesías. Es más, ustedes habrán leído los Evangelios y se habrán encontrado con un pasaje en donde uno de estos personajes que aparece ahí dice: ¿podrá salir algo bueno? ¿De dónde? De Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y en esa categoría estaba Jesús. Y una experiencia con Dios son más que lágrimas o temblores, una experiencia real con Jesús. Y permítame en esto reflexionemos juntos. Una experiencia real con Jesús es permitir que aquello que nos separaba de Él transforme nuestra vida. Permitir que aquellas cosas que nos separaban de Dios transformen nuestra vida. Porque muchas veces los datos hacen que nos separemos de Dios. El mundo se separa de Dios a causa de los datos que tiene de este Jesús. No es lo suficientemente maravilloso. Pero si hubiera descendido desde el cielo de una nave espacial, ahí sí. Pero si hubiera de una otra manera, tuviéramos registros reales de que Él hizo todo lo que hizo, ahí sí es suficiente impacto. Aún para los que pudieron ver sus maravillas, no fue suficiente. Entonces, una experiencia con Dios es permitir que este Dios soberano y eterno pueda transformar nuestras vidas. Que la desconfianza en Cristo se vuelva en pasión, porque todos en algún momento desconfiábamos de Jesús. Todos en algún momento Jesús no era suficiente para nosotros. Cristo no era suficiente para nuestra vida. Pero hoy Jesús es y debe ser suficiente para nosotros. Y debemos poder juntos responder a cada una de estas interrogantes que se nos presentan en este texto. Él sigue siendo igual. Jesús no ha cambiado para convencernos, hermanos. Jesús no dejó de ser el hijo de María. Jesús no dejó de ser hermano de los hermanos que tenía. Jesús no dejó de ser el hijo del carpintero, sino que simplemente nosotros conocimos más de Jesús y eso nos impactó y eso nos transformó. No seamos como estos hombres de Nazaret, que los datos, que lo que conocemos de Dios sea una barrera para permitir que Él impacte en nuestra vida y la transforme. Porque el texto va a avanzar y ustedes saben que ahí el Señor no pudo hacer muchas cosas a causa de la incredulidad. Otro pasaje, si no me equivoco, el que está en Marcos, dice que el Señor Jesús estaba asombrado de la falta de fe de ellos. El milagro de entregarse solo a Cristo es justamente ese. El milagro de entregarnos a Jesús es el siguiente: es rendir nuestro corazón a aquel que rechazábamos con todas nuestras fuerzas. Ese es el milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida. Rendir nuestro corazón a aquel que rechazábamos con todas nuestras fuerzas. Porque usted y yo, en muchas ocasiones, y sin duda antes de encontrarnos con Jesús, realmente con la obra de su Espíritu Santo, estábamos como esos ciudadanos de Nazaret, rechazando al Salvador. No era suficiente. Ya sabemos, no, si ya me hablaron ya, el otro día escuché una prédica en la calle, tengo un trasfondo católico, tengo un trasfondo de esto, yo ya sé quién es.
no era suficiente. Y dígame si no fue un milagro que el Señor fuera capaz de cambiar ese rechazo que nosotros teníamos hacia el Evangelio de Cristo y volverlo en pasión y volverlo en entrega. El otro error que podemos cometer cuando hablamos y reflexionamos en este pasaje es el siguiente: es seguir a Jesús sin considerar quién es Él. Podemos menospreciarlo a pesar de su inmensa demostración de amor, bondad y poder. Y así también podemos valorarlo y necesitarlo por la gran impresión que Él nos produce, pero no por ser el Cristo. Estoy haciendo un agregado ficticio, porque sin duda no fue lo que pasó en el texto, ellos no fueron impactados, pero vámonos al hecho que podría haber pasado. Porque el texto dice que ellos sí se impactaron por los milagros de Jesús y por su enseñanza. Pero el tema central de esto es que ellos no querían conocer a Jesús, realmente tener una experiencia con Él. Entonces puede pasar también en nuestra vida que muchas veces la grandeza del Salvador puede impactarnos de tal manera que vengamos a Él. Yo quiero eso a Jesús. Pero realmente no queremos conocerle a Él, sino que simplemente tener un encuentro con su poder, con sus milagros, con experiencias o con algún principio bíblico que pueda colaborarnos en nuestra manera de criar a los hijos, nuestra manera de llevar nuestros negocios, nuestra manera de llevar nuestros matrimonios. Y ese es otro error en el cual debemos estar apercibidos para no caer. Entonces la pregunta es: ¿qué está produciendo en nuestras vidas lo que conocemos de Dios? ¿Qué está produciendo en nuestras vidas lo que conocemos de Dios? Que Él tenga que decir, no hay honra para el profeta en su tierra. O lo que hoy conocemos de Dios está produciendo en nosotros una explosión de gozo y de alegría, sabiendo que solo Cristo es suficiente. Porque, insisto, Él no se agregó nada más, simplemente se fue revelando paulatinamente y mostrando su grandeza a aquellos con los cuales había sido llamado a poder predicarles. El texto termina en el versículo 58 con una declaración triste quizás, no sé si desesperanzadora, porque podemos creer que también que el Señor en algún momento pudo haber tocado esos corazones, pero es una advertencia para nosotros. El versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Otro de los evangelios dice: no hizo allí muchos milagros, salvo que sanó a algunos imponiéndole las manos. Cristo debe ser el objeto de nuestra fe. Y Él debe ser quien la encauce. Y aquí llego quizás a este punto del cual le hablaba hace unos minutos. El tema no era si yo creía o no creía en lo que Jesús estaba o no estaba haciendo. El tema no era si yo creía que la enseñanza de Jesús es distinta a las enseñanzas de otros maestros. Ese no es el tema. De hecho, muchas personas que no siguen a Cristo, que seguramente usted puede tener relación con ellas, pueden verse impactados. Oye, qué interesante esto que dice Jesús acá, ¿eh? Esto de amar a los enemigos como llamativo. A mí me ha pasado cuando converso con personas. Mira esto de ponerle otra mejilla, o mira esto de la siembra y la cosecha. Interesante. Las enseñanzas pueden producir eso. Oye, mira lo que hizo el Señor en ti, mira lo que hizo el Señor en mí, mira lo que hizo el Señor en la persona allá. Hoy sí, el Señor lo hizo, Jesús lo hizo. Puede impactarnos esas cosas. El tema es que Jesús está diciendo que estos que sí reconocían sus milagros y que sí reconocían su doctrina, no tenían fe. Y esa es la denuncia esa es la descripción más fuerte que Jesús hace en este pasaje. Porque ustedes leyeron conmigo y nos encontramos con este Jesús que dice: sí reconocen mis milagros. Porque los de Nazaret reconocían los milagros de Jesús, ¿o no? Claro que sí. Sí reconocen mi enseñanza. Porque los de Nazaret, ¿qué decían? Se maravillaban de su doctrina y enseñanza. Pero a pesar de eso, no tenían fe. Había incredulidad.
Qué paradójico. Qué paradójico. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos encarnando hoy? Paradójico que podamos creer en lo que Jesús hace. Paradójico que podamos creer en lo que Jesús nos enseña. Pero paradójico que no podamos creer en Él. En lo que Él es. Solo en Cristo. Esa es la fuerza de esta declaración final que Jesús hace respecto de estos ciudadanos de Nazaret. No pude hacer muchos milagros, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra de Dios. Todo este relato nos conduce al problema de fondo, el objeto de nuestra fe. Y quienes conocían a Jesús creían que podía hacer todas estas cosas de las cuales hablamos, pero no daban ni un peso por Jesús. No era suficiente para ellos. El personaje, la persona, no era suficiente. Por esto es que el texto aquí no habla de la ineficacia del poder de Dios. Aquí no se trata que Jesús fue a alguien, le oró y no pasó nada porque esa persona no tenía fe. Eso es una fábula, eso es irreal. Jesús, a quien quería sanar, lo sanaba. Jesús puede sanar incluso al que no tiene fe, porque Él es soberano. Yo no iba a hacer lo que voy a hacer ahora, pero tengo que decirlo porque entiendo el contexto en el que estamos. Esta frase es la típica que ocupan los falsos maestros y profetas para decirle, le faltó fe. ¿No es que Jesús ahí no pudo hacer muchos milagros porque le falta fe? Hermanos, el tema de la falta de fe en este texto quiere decir la convicción de quién era Él. Si ellos creían que Jesús hacía milagros, si ellos creían en la enseñanza y en los principios bíblicos de Jesús, lo que no creían era en el Salvador. Lo que no era suficiente para ellos, Jesús mismo. Su enseñanza, sus milagros sí, pero como le conocían, les producía ruido. ¿Y de dónde saca Él estas cosas? Entonces nosotros hoy debemos confrontarnos a esta verdad y pensar en este solo Cristo para nuestra vida. Tenemos que romper los mitos. Jesús es más que un maestro o un gurú que nos enseña a ser buenos con los demás y a mejorar nuestra vida. Jesús es mucho más que un milagrero que es capaz de sacarnos de los momentos más oscuros, así como si sin nada que hagamos. Jesús es mucho más que eso. Es mucho más que la oración frente a un enfermo y que este enfermo sea sanado. Jesús es mucho más que la restauración familiar. Jesús es mucho más que eso. Y tú en esta mañana puedes estar creyendo en ese Jesús. Puedes estar creyendo en lo que Jesús hace. Puedes estar creyendo en lo que Jesús dice. Pero no en lo que Él es. Y eso es grave. Y eso es grave. Porque la descripción de Jesús son incrédulos. La fe verdadera no se estimula por las obras, sino que se estimula por quien las hace. El llamado urgente del Evangelio es: crean en el mensaje y crean al mensajero. Pongamos la fe que el Señor nos ha donado solo en Cristo. Solo en Cristo. Por eso que yo leía el pasaje y de verdad que luchaba con él, porque decía, no quiero poner algo que no está en el texto. Pero la situación completa refleja esto que he querido de una otra manera compartir con ustedes en esta mañana. Llegar a este punto en el cual estos hombres que conocían a Jesús, que tenían datos de Él, pero que no le reconocían por lo que Él era, que sí creían y se maravillaban por los milagros, se maravillaban por la doctrina, pero Él, Jesús, solo Cristo, no era suficiente. Y por eso el Señor no pudo hacer muchas cosas. Hermanos, cuando Jesús habla de los milagros, habla de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, es transformarla. Entonces, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de milagros en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es preguntarnos en quién estamos creyendo. Yo quiero que el Señor haga algo en mi familia. Yo quiero que el Señor haga algo en mis proyectos.
Yo quiero que la grandeza de Dios se manifieste en mi vida. Yo quiero que los principios de Dios se puedan ver aplicados en todo lo que estoy haciendo. Señor, yo lo quiero. ¿Pero lo quieres a Él? ¿O la exclamación de Jesús va a ser incrédulo? No puedo hacer más cosas de las que quiero hacer en tu vida. Ese es el tema. Porque hasta podemos conformarnos con lo que Él ya ha hecho en nosotros. Pero si es el gato. Y es más, incluso yo ahora que estoy predicando de Jesús, yo no conozco su corazón. Y quizá usted en su corazón, yo no sé, puede estar diciendo, otra vez Jesús. Ella está hablando de Jesús. Si yo ya lo conozco. Yo sé que Él hace milagros, yo sé que Él hace esto, yo sé que Él hace esto otro, pero yo quiero otra cosa. Impáctame con otra cosa, pastor. Y no es así la cosa. El creyente debe ser impactado cada día solo por Cristo. Ni siquiera por lo que Él puede hacer, sino que solo Él, su persona, debe hacer que la expresión final del versículo 58 pueda cambiar. Y Jesús diga, sí, han creído. Es muy valioso para nuestro crecimiento la descripción que hace el evangelista. ¿Qué era lo que no creían? Debemos considerar, hermanos, a la persona de Jesús en esta mañana. Concluyo con lo siguiente. Cuando decimos solo Cristo, lo hacemos con la convicción de que el Hijo de Dios es suficiente para el ser humano en cada área de su vida. Solo Escritura puede llevarnos a Cristo. Toda la Escritura puede llevarnos a Cristo. Solo fe nos permite creer en Cristo. Y esta sola fe es una sola obra de la gracia de Dios y un don inmerecido para que solo podamos reconocerle a Él como Dios y darle la alabanza y la gloria. Cuando decimos solo Cristo, no debemos hacerlo con insatisfacción o duda, como quizá estos ciudadanos de Nazaret lo hicieron. Nuestra expresión no debe ser solo Cristo. Nosotros somos cristianos, hermanos. No podemos encontrarnos con el Salvador. No podemos venir a la iglesia o leer nuestras Biblias sin no querer encontrarnos solo con Cristo. No podemos buscar a Jesús tratando de que Él se transforme en un libro de autoayuda para nosotros. No podemos tampoco dejar que los datos que tenemos de Jesús nos engañen o se transformen en una barrera. Toda la teología, toda la experiencia, todas las buenas obras, tengo esto y esto. El encuentro con Jesús debe ser real, verdadero. Tampoco puede ser como la expresión que hice yo con el gato. Pero si es Cristo, yo ya lo conozco. Yo ya sé quién es Él. ¿Qué me vas a enseñar más tú de Jesús? Yo ya me leí los 4 evangelios. Ya me leí la Biblia, las cartas de Pablo. Yo ya conozco a Jesús. Soberbia. Mucha soberbia. Perdóname, Señor, por mi soberbia. Si yo conozco a Jesús, ya Él no es algo nuevo para mí. Entonces Jesús es profeta en tu tierra. ¿Es profeta Jesús en tu tierra? ¿Reconoces al Salvador? O la expresión de Cristo es como la de esos tiempos en donde Él dice, no hay profeta sin honra en su tierra. Por eso decía, el mensaje hoy es para ti y para mí, para la iglesia. Jesús no está hablando de personas que no le conocen, sino que le está diciendo, el profeta dentro de los que le conocen no tiene honra. Y hoy es así. Tampoco debemos caer en ese exceso de confianza, de tal forma que pensemos que todo lo que sabemos acerca de Dios es suficiente para solo esperar que Él haga algo por nosotros. Como hablaba de la ilustración, vamos a la puerta y ya sabemos que es el papá que viene ahí. Lo único que estamos esperando es que Él nos dé algo. Es que yo ya sé que es el papá. Porque Él llega todos los días a esta hora, yo lo conozco, sé que Él es bueno, sé que Él me ama. Y como me ama me tiene que dar algo, dámelo.
¿Solo es Jesús? Una pregunta que el Evangelio verdadero nos lleva a responder con alegría y con esperanza cada día de nuestras vidas. Sí, solo es Jesús y no necesitamos nada más. Oremos hoy entonces, hermanos, para que todo aquello que sabemos de nuestro Salvador provenga de su palabra y conduzcámonos con temor reconociéndole como lo que Él es y creyendo en Él, en su historia. Solo Cristo nos conduce al Padre y nos da al Espíritu Santo. Solo Cristo, a pesar de las barreras, puede mantener encendida la llama de nuestra espiritualidad. Jesús está en casa. Nosotros somos templo del Dios vivo. Y vuelvo a repetir insistentemente la pregunta que le he hecho en esta mañana. ¿Es Jesús profeta en su casa? ¿Es Jesús suficiente en su casa? Y cuando hablo de su casa, no se imagine llegar a la casa, su esposo, su hijo. Estoy hablando de usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Entonces esa es la pregunta. ¿Es profeta el profeta de profetas? Porque uno de los oficios del Señor también. ¿Es profeta Él en tu casa, en tu corazón? ¿Le puedes reconocer? ¿Lo reconoce a Él solo por ser Cristo? Ahora, si le has reconocido al Señor como tu Salvador, ¿le has reconocido por sus maravillas? ¿Por los datos? ¿Por la maravilloso y radical y transformador de su enseñanza? ¿Por la diferencia que tiene con otros maestros? ¿O por Cristo? Es la iglesia, hermanos, la que no debe olvidar que Jesús es suficiente. Amén. No es el mundo. No es el mundo el que debe convencerse de que Jesús es suficiente. La iglesia es la que debe convencerse que Jesús es suficiente. Los que le conocen deben llenar su corazón y decir: Señor, tú eres suficiente. Solo Cristo, tal cual es, sin un agregado, suficiente. Y cuando esa pregunta venga a tu corazón, ¿solo Jesús? Sí, solo Jesús es suficiente y nadie más. Él es el Dios encarnado que nos viene a dar esperanza y a darle un vuelco total a nuestras vidas, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que la paz de Cristo siga conquistando cada uno de nuestros corazones y nosotros podamos juntos como iglesia no reaccionar frente al Salvador como yo reacciono frente a los gatos de mi casa. No nos pongamos y digamos: no, si es Jesús el que viene. Si ya lo conozco. Pero mira, si es que no, tranquila, si es Cristo. Vamos al Salvador con ánimo. Cuando sintamos su presencia, cuando nos encontremos con Él en la Biblia, cuando estemos alabándole, que ese Dios maravilloso infunda a nuestro ser afectos profundos por Él. Por eso insisto una vez más y termino. Si hemos estado enfocados quizás en lo que conocemos, en lo que Él ha hecho, en lo que Él puede hacer, dediquémonos a conocerlo profundamente a Él. Sus perfecciones, sus maravillas. Toda la Biblia habla de Jesús, Dios hecho hombre. Amén. Les invito, hermanos, a que se puedan poner de pie y podamos orar en esta mañana.